Bien, esta segunda sesión, ¿de acuerdo? Finalizará a las 11:30. Tendremos a lo mejor finalizamos unos minutos más tarde y vamos a conversar o a preguntar con Pablo, con Ana, con María. Y tendremos un espacio para un breve descanso, para tomar un café o algún refresco. Y también es un momento y una oportunidad de encuentro donde podemos seguir conversando pues, con el profesor Agustín, con los demás compañeros, ¿de acuerdo? Es un momento también de encuentro. Y a las 12, en función a que acabemos, pues continuaremos con una ponencia virtual con Andrés Cabrera de la Fundación Prodis. Muy bien. Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra atención y vuestra presencia. Me sumo a todos los agradecimientos que anteriormente pues, se han comentado y en especial pues, al esfuerzo y el trabajo de los compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Trinity College y también del Departamento de Didáctica con José Manuel a la cabeza y el Grupo de Investigación Área. Y sin más, pues quiero darle paso a la segunda parte de las jornadas, titulada Codocencia inclusiva en la formación del profesorado. En este caso van a intervenir los profesores Pablo Rodríguez Herrero, Ana Verde y María Becerra de la Universidad Autónoma de Madrid. Y un poco la idea de esta segunda parte es que sea una presentación, en primer lugar, de las profesoras y el profesor Pablo, y después que podamos también participar los diferentes compañeros que están aquí presentes, tanto profesores como estudiantes de esta segunda sesión. Con lo cual, me gustaría empezar, y no sé si os parece bien, que nos comentéis qué es esto de la experiencia de codocencia inclusiva, un poco para orientarnos. Tu pregunta de la codocencia en la universidad. Pues fijaros, llevamos los 2 años en la universidad, en el máster de calidad de vida y mejora de la educación. Y ha sido unos 2 años pues, llenos de aprendizaje, porque a los alumnos y a las alumnas que les hemos dado clase, les hemos enseñado la vida de cada una, lo que nos ha costado llegar en esta sociedad, qué cosas hemos hecho y qué barreras hemos tenido. A mí la discapacidad intelectual está muy bien, es un término muy bonito, pero que no lo he puesto yo, sino la Organización Mundial de la Salud. Pero yo llamaría a Ana y a mí, pues que somos 2 profesoras con talentos diferentes, que sabemos dar una clase, que además nuestros alumnos nos comparten cosas de ellos, cómo harían una clase, y les enseñamos a educar a ellos mismos como profesores, y cuando sean en un futuro profesor o profesora, que se acuerden de lo que es educar de verdad, no educar de mentira. Porque educar de mentira, pues ya sabemos mucho. Pero educar de verdad es más bonito. Bueno, buenos días de nuevo. Esta docencia que impartimos, que ha introducido María, por contextualizar un poco más, dentro del máster hay una asignatura, es un máster de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, y hay una asignatura que se llama Intervención Educativa con Personas con Diversidad Funcional. Entonces es una asignatura que impartimos los 3, Ana, María y yo, con el apoyo de una financiación que ayuda también a que Ana y María tengan su sueldo como docentes, ¿no? Es una asignatura, luego lo vamos a explicar un poco más en detalle, pero con contenidos
con contenidos teóricos, prácticos, que tienen que ver con la vida de las personas con diversidad funcional o con discapacidad. De ahí que en esta asignatura estemos profesores que podemos conocer algo teórico y quizá también práctico con respecto a la educación inclusiva, y también profesoras que tienen un conocimiento exhaustivo de lo que es la educación, de lo que es la exclusión también en algunas ocasiones, con relación a la vivencia de vivir en condición de discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, desde ahí, luego comentaremos un poco más, desde la necesidad de completar esta enseñanza con un conocimiento un poquito más amplio, con distintas visiones, para que el estudiantado tenga distintas visiones de un mismo fenómeno, ¿no? Pues se realiza esta experiencia educativa. Bien, muchas gracias. A mí me surgen muchas preguntas y me gustaría saber un poco cómo planificáis las clases, cuándo os reunís, cómo. Así nos podéis orientar un poco sobre. Pues la primera parte os la voy a contar yo y luego la segunda parte la voy a contar. La primera parte es que todos los miércoles nos reunimos online y planeamos la clase. Y decimos, ¿qué vamos a hacer hoy en la clase? ¿Qué nos toca hoy hacer? Y, por ejemplo, pues nos dice Pablo pues que ellos tienen que hacer un trabajo sobre cómo crear su clase inclusiva, por ejemplo, y él pues nos dice pues lo que tenemos que hacer para que los chicos y las chicas y nuestros alumnos sepan lo que tengan que hacer. Pablo pues se encarga de la parte teórica. Él les da un poquito de teoría de lo que van a aprender un lunes. Y nosotras, pues gracias a Pablo y a Ana, pues nosotros en común, en grupo, pues les evaluamos 3 cosas muy importantes, que son la fácil lectura, la comprensión oral, la comprensión escrita, y yo creo que eso es muy importante para hacer un trabajo y sobre todo la creatividad. Y lo ponemos en común y decidimos que con ese trabajo pues que nos tienen que presentar algo. Y ahora pues voy a dar paso a Ana, que va a decir cómo evaluamos los trabajos de los alumnos. Y esa es la segunda parte. Bueno, los lunes vamos a la universidad, preparamos las clases y luego ya lo ponemos en común y luego ya vienen los alumnos y ahí entramos en materia. Y luego, pues cuando entramos en materia, como dice Ana, le ponemos las notas. Pero las notas las compartimos entre los 3. Ponemos la nota que nosotros consideramos y también escribimos y miramos las observaciones de los trabajos. Si está fácil lectura, si está a nivel comprensión muy bien, si está a nivel comprensión escrita, si se han expresado bien. Y también pues consideramos que entre los 3, pues con esas observaciones, con las ideas de Ana, con las ideas de Pablo y con las ideas mías, pues llegamos a una conclusión, que a ese alumno, pues a los alumnos se le pone esa nota.
Fijaros, por poner un ejemplo de lo que ha comentado María, una parte importante del proceso de enseñanza y formación es la evaluación, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de cómo desde este enfoque intentamos hacer una evaluación más amplia. Los estudiantes tienen que realizar 3 trabajos en la asignatura. Uno es un ensayo y a la luz y desde el compartir de Ana y de María y también desde lo que puedo compartir yo, en este ensayo los estudiantes tienen que reflexionar sobre los errores que han cometido en el ámbito de la inclusión y las lagunas que les faltan, ¿no? Desde el cuestionamiento de lo que saben, desde la duda. Otro trabajo es crear una escuela de familias que está en el contenido de la asignatura. Y hay un tercer trabajo donde los estudiantes tienen que hacer un seminario de formación docente. 3 estudiantes, 4 estudiantes, preparan una formación docente que todos en ese aula recibimos. Recibimos los 3 profesores esa formación docente, que puede ser sobre motivación, puede ser sobre algún recurso didáctico, puede ser sobre la relación pedagógica estudiante-docente, y el reto que tienen los estudiantes es crear un seminario que sea útil para todos, útil para Ana y María, útil para sus compañeros estudiantes y útil para mí. Entonces, ¿qué hacen ahí los estudiantes? Ponen en práctica lo que es el diseño universal de la enseñanza, ¿no? Y ahí vamos a otro principio fundamental de este modelo de codocencia inclusiva, que es vincular la teoría y la práctica en el aula con 3 docentes que tratamos de animar a esta integración, ¿no? Ellos tienen que poner en práctica lo que luego como docentes van a realizar en las aulas, que es intentar planificar actividades didácticas y evaluar teniendo en cuenta la diversidad de perspectivas, diversidad de historias, diversidad de perfiles, etcétera, ¿no? Muy bien, yo entre las diferentes preguntas, un poco que comentaba antes, me gustaría preguntaros qué es lo que principalmente creéis que enseñáis en esta experiencia de codocencia. Empiezo por mí y luego Ana, yo creo que si escucháis a Ana, pues también nos va a poner muy, muy guay. Yo a mis alumnos les enseño lo que es la vida de una persona con discapacidad intelectual a nivel de exclusión social. Les digo que como dice Ana, que se pongan en mi pellejo, que se pongan, que es empatizar. Les digo que empaticen. Yo he sufrido exclusión social y yo les cuento pues la experiencia de vida que he tenido yo como persona con discapacidad. Y les digo que no cometan el error o los errores que cometen un profesor, que los cometen mucho a la hora de hacer adaptación, enseñar y educar. Yo les digo que a las clases, siempre cuando termino, les digo que les preguntamos qué han aprendido hoy, que si les ha gustado la clase y cómo se han sentido, porque creo que eso es fundamental en cualquier sitio, en un colegio, en una universidad, en un trabajo, y eso pues es como que es un ambiente pues maravilloso, porque ves caras que dicen, jo, pues estas chicas nos ha sabido educar. Y gracias a Ana, a María y a Pablo, pues han sabido algo y han aprendido algo nuevo. Pues yo
Pues yo a los alumnos les enseño mi experiencia desde que nací hasta ahora, hasta donde he llegado ahora. Y también les explico lo que es un puesto de trabajo y lo que es un currículum. Lo que es la inclusión laboral. También les explicamos que Ana y yo, pues lo que es un trabajo y a qué nos dedicamos, y les decimos que hasta dónde hemos llegado, desde que éramos así, pequeñitas, hasta ahora. Y por mi parte, pues intento dar una perspectiva teórica sobre las cuestiones que tratamos de inclusión laboral, de educación inclusiva, y una perspectiva crítica también alimentada por la presencia de Ana y de María. A la hora de proponer este proyecto, no me imagino la cantidad de retos, dificultades que habéis tenido que pasar, ¿no?, para que sea esto realidad, ¿no? ¿Nos podéis un poco comentar en qué ha consistido todos estos retos, estas dificultades? Bueno, pues gracias por la pregunta. Pues fijaros, la primera dificultad es muy concreta. La primera dificultad fue que la universidad que había avalado este proyecto científicamente, por su impacto científico, pues la universidad tuvo mucha dificultad para contratar personas de apoyo a la docencia que no tenían, por ejemplo, pues un título de educación secundaria obligatoria, bachillerato, etcétera. Esa fue la primera dificultad administrativa que estuvimos meses con ella, ¿no? Fijaros la incoherencia interna. La universidad evaluó el proyecto, lo aprobó, lo seleccionó y luego casi tenemos que dejar el proyecto porque no había manera de realizar esta contratación, que luego sí fue posible. Sí fue posible y, por tanto, hay un precedente también para otras universidades que así lo puedan desarrollar si quieren, ¿no? Esa fue la primera dificultad. La segunda, y ya hablo de mí mismo como docente, pues fue redirigir, transformar mi mirada en torno a las personas con discapacidad. Yo previamente había trabajado como educador, como mediador, como orientador en ámbitos relacionados con la discapacidad intelectual. Entonces mi reto fundamental fue el posicionarme en una relación de más respeto, de más horizontalidad, de más aceptación de mis compañeras como compañeras docentes. Eso fue una dificultad, un condicionamiento que yo tenía previo, ¿no? Entonces, de repente, pues veía que mi participación en algunas clases es muy escasa. Hay algunas clases donde yo intervengo más, pero hay otras donde prácticamente no hablo, ¿no? Porque no es pertinente mi discurso. Entonces, a nivel personal, eso es un trabajo como docente también, ¿no? El reconocer también la diversidad y la autenticidad de los modelos de enseñanza de Ana y María, que pueden ser distintos al convencional, pero que la investigación, y luego se van a dar resultados en la ponencia del profesor Pablo García Sempere, la investigación dice que esos enfoques y esos modelos de enseñanza han tenido un impacto formativo en los estudiantes. Y sin embargo, a mí al principio, y quizá en algún momento todavía, me puede costar respetar esa autenticidad docente, ¿no? Eso en una dimensión más propia como profesor. Yo,
pues la dificultad, claro. Fijaros, Pablo de ser mi profesor en una asignatura que se llama Perfiles Profesionales para formarme en un trabajo, a ser ahora mi compañero. Porque claro, yo a Pablo pues le tenía respeto, porque al ser mi profesor, pues claro, era de una asignatura y claro, pues él nos mandaba los deberes y estas cosas, como suele pasar. Y claro, pues era un trato de alumna-profesor. Y claro, cuando llegó enero y me dijeron que tenía que dar clases con Ana y con Pablo, pues digo, madre mía, menudo cambio. De ser profesor en una asignatura a ser mi compañero de docencia, y también he llegado a una cosa muy bonita, que no solo por ser mi compañero de docencia, sino también es un amigo mío. He llegado a la conclusión que es amigo mío y que nos quiere a Ana y a mí no solo por tener una discapacidad, porque nos quiere tal y como somos. Y yo creo que eso es muy importante, que un profesor quiera a sus alumnos tal y como son. Muy bien. Yo me pregunto, cuando me planteó Pablo estas jornadas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el día a día en el aula con los estudiantes? ¿Cuál es vuestra relación con ellos? ¿Cómo percibís que os ven a los tres profesores? ¿Cuál es un poco vuestra percepción? La relación con los estudiantes ha sido muy buena, muy asertiva y muy positiva. Y se han puesto en el lugar de los tres. Que eso creo que es muy importante, y han empatizado mucho con Ana, y han empatizado con Pablo y conmigo también, y con los demás. Y creo que ha sido una forma de enseñar a los alumnos cómo es realmente una persona dentro de ser profesora, como en la vida misma. Yo creo que Ana también ha sabido pues decir lo que piensa, su experiencia de vida, Pablo también, su cambio, y yo pues en el cambio que hemos dado y el cambio de personal que he dado. Bueno, por mi parte me gustaría hacer un ejemplo de lo que han aportado y aportan Ana y María a la enseñanza de los estudiantes, ¿no? Hay una unidad didáctica de la asignatura que tiene que ver con, bueno, el perfil y las competencias de un docente inclusivo. Entonces, ahí yo venía de un recorrido previo, y a Ana y María se les ocurrió invitar a profesores y profesoras que en su infancia y en su adolescencia habían tenido muy buenos, ¿no? Que subjetivamente, pero es una realidad suya, vivencial, habían sido profes muy inclusivos, no tenían grandes publicaciones, no tenían quizá el título de doctor, pero desde la perspectiva de Ana y de María eran docentes muy inclusivos. Bien, eso por mi parte sin ellas yo no lo hubiera podido hacer. Yo quizá hubiera invitado a un ponente de la universidad de no sé dónde, ¿no? Simplemente por quizá que se comprenda mejor cuál es la aportación a la didáctica
en el caso de esta asignatura, la didáctica universitaria que hacen Ana y María. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta, si os parece, y le damos la palabra a los diferentes compañeros que seguramente os lanzarán alguna. Sois profesoras, hacéis un equipo de trabajo. ¿Cómo ha cambiado en este sentido vuestra vida personal, vuestra vida familiar, siendo codocentes? Pues siendo profesora, en mi vida ha habido muchas cosas muy personales y ha cambiado mucho porque además de a mis padres, sobre todo a mi madre y a mi padre, que han luchado mucho por mí, por mis derechos como persona con discapacidad. Y mis padres siempre me dicen que están muy orgullosos de mí, que he llegado donde he llegado, que no se esperaban el cambio que he dado a la hora de ser profesora, que decían, madre mía, María, nuestra hija ha cambiado. Y yo creo que eso es muy positivo porque mis padres, yo les digo que son luchadores de vida, porque han luchado por mí y por mis derechos, como he dicho antes. Y yo creo que esos padres que han educado por mí, que han dicho lo buena que soy, han dicho que, jolín, María ha llegado muy lejos gracias a Pablo, gracias a Ana y gracias a la Fundación Prodis también, que me ha dado también mucho en la universidad. Y yo creo que ha sido pues un aprendizaje muy bueno y muy enriquecedor para mí y para mi familia. Mis padres han trabajado mucho conmigo, desde pequeñita hasta ahora, y no me lo creo hasta dónde he llegado. Antes he sido alumna y ahora soy profesora docente de la universidad. Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, a mí me ha ayudado para ver alguna discapacidad intelectual que tenía que no lo sabía, con vuestras intervenciones. Así que os voy a dar la palabra pues a los que quieran participar de los asistentes, que ya creo que me han dicho que hay algunas preguntas. Así que no sé si os parece, Pablo, con una mano alzada o... ¿Sí? Por ahí, venga, pues... Vale, ¿se me escucha? Por mi parte, hacer dos preguntas. La primera, ya mencionaba Fernando la posibilidad de que al ser profesores con cierta discapacidad, los alumnos tratasen de forma diferente. ¿Había algún caso en el que esto ha pasado y cómo se ha solucionado? ¿Vale? Y luego, a lo largo de vuestra vida académica, habréis tenido diferentes problemas con el resto de alumnado, incluso con profesores. ¿Cuáles han sido las experiencias que más os han marcado y qué soluciones han dado otros profesores? A la segunda pregunta, yo he estado, no igual que Ana, yo he estado en un instituto y a mí la educación física no me gustaba porque me enseñaban mal. Vamos a decir la palabra, me abandonaban en la pista de baloncesto. Y claro, pues la educación física pues no me gustaba, y no, por mi motricidad y por más cosas. Hasta que entré en la universidad y una persona maravillosa que se llama Maite Calle, que es profesora de educación física en la Universidad Autónoma de Madrid, y ella da
nos da clase de educación física para personas con diversidad funcional. Y un día pues me dijo que tenía que creer en la educación física. Digo, uy, no sé yo. Y poco a poco me enseñó a creer a la educación física. Después de la etapa del instituto, y siempre la invito al seminario de profesores, y le digo que, se lo digo a ella, digo, Maite, me has enseñado a cómo querer la educación física. La primera ya, no sé. Te la he dejado a ti. ¿Sí? ¿Me escucháis todos? Sí. Bueno, a mí me interesaría personalmente cuáles serían las competencias que ha de tener un docente para poder intervenir con colectivos, para que el docente sea muchísimo más inclusivo. ¿Qué herramientas pequeñitas podríais regalarnos? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en el proyecto de investigación ahora estamos en un estudio donde se trata de precisamente comprender las competencias docentes para desarrollar este modelo de codocencia inclusiva, ¿no? Y planes de formación docente asociados, claro. Mi experiencia es que hay algunas competencias fundamentales. Una puede ser la flexibilidad, ¿no? Otra puede ser la aceptación de la otra persona. Otra podría ser el conocimiento acerca del colectivo, ¿no? Que se puede desarrollar, es un enfoque que podría desarrollarse con otros colectivos, no solo con personas con discapacidad intelectual. Yo diría esas tres como fundamentales, pero también añadiría que hay un principio, una cualidad del docente muy deseable, que es la capacidad o la intención, al menos la intencionalidad, de darse cuenta de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Internamente, por ejemplo, los prejuicios que uno tenía, los errores que comete, la excesiva direccionalidad que uno puede incorporar, darse cuenta de esos procesos. Antes se habló de la conciencia, ¿no? Por tanto, yo creo que se requieren competencias y se requiere también un proceso de toma de conciencia en el profesorado que se embarque en un proyecto de estas características. ¿Puedo intervenir? Sí. Disculpa que... Enhorabuena, de verdad, sincera. Ya lo dije al principio de la charla, cuando sabía que Pablo, cuando interviene en algún proyecto, siempre tiene un carácter inclusivo y sobre todo práctico, de mejora de los centros. Escuchando, de verdad que siento palpable cómo sois necesarios en las instituciones educativas. Sí, ahora sí. ¿Cómo sois necesarios en las instituciones educativas? De verdad. Habéis hablado de la importancia de los sesenios de investigación. Bueno, no habéis hablado en concreto de eso, o de las cátedras, o de las titularidades, o de no sé qué historia, que luego se os exige la propia institución universitaria. Os dijo que dónde estaba la formación o los requisitos para ser educadores, para ser docentes. Yo creo que todo esto, este proyecto va mucho más allá y, en definitiva, lo que dice son las personas las que pueden enseñar, no los títulos, no los sesenios de investigación. Me gustaría recordar aquí a un caso de Granada. Tuve la suerte de conocer a Rocío León, creo que ha estado en esta facultad dando algunas charlas. Ella fue la primera persona funcionaria
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con discapacidad intelectual en la especialidad de Pedagogía Terapéutica. Pero no solo eso, luchó contra un cáncer. Luego tuvo un accidente y falleció, desgraciadamente. Los que la conocíamos, tuvimos la suerte de conocerla, dijimos, en definitiva, qué mala suerte. Pero su familia decía, no, ninguna mala suerte, todo lo contrario. Ha sido una luchadora de vida, que decía María antes. Y logró lo impensable. Pero ¿sabéis cómo? Con felicidad, con alegría, compartiendo, dando valor a todo lo que hacía y, por supuesto, disfrutando y queriendo hacer lo que quería hacer, que era ser docente. Hoy soy un ejemplo, nuevamente yo la recuerdo, como la necesidad del sistema educativo de personas como vosotros, que realmente lo dan todo a cambio de nada o apenas nada, simplemente por el valor de ser lo que uno piensa que es. Felicidades, de verdad, necesitamos mucha gente como vosotros. Yo por eso digo, no me ha defraudado para nada esta jornada, porque sé cómo es Pablo como coordinador, pero he conocido a vosotras, a vosotros, en un proyecto realmente inclusivo, práctico, de verdad, no de esas teorías que escribimos, que en definitiva también son necesarias, como hemos escuchado en la mañana de hoy, pero necesitan mucha más práctica y menos teoría en muchos de los casos. Los centros necesitan seguir dando estas charlas para que la gente sea consciente de que sois necesarios, de que necesitamos escucharos para levantarnos con fortaleza cada mañana y luchar por esos valores que nos significan. Gracias en el día de hoy y enhorabuena de verdad, porque insisto, necesitamos gente como vosotros. Mil gracias. Mientras voy pasando el micrófono, voy a comentar una anécdota, una pregunta. Le preguntaba a María, ella tiene un contrato, Pablo, corrígeme si me equivoco, 2 años, y le dije a María, ¿qué va a ocurrir cuando acabe el contrato? ¿Qué pasará después, no? Porque ahora mismo hay mucha expectativa, hay mucha ilusión, hay mucho... Pero ahora esto tiene un final, ¿no? Y la respuesta de María fue de las lecciones, pues, una de las más grandes que he escuchado. Y tan sencillo, la respuesta fue la siguiente. Pablo, no pasa nada. Llevo toda mi vida superando barreras. Esta solo será una más. Buenos días, yo soy Irene. Por suerte estoy formada en mediación comunicativa, no sé si alguno de aquí lo conoceréis, el grado superior, porque es verdad que es muy desconocido a día de hoy, lleva pocos años, entonces me gustaría hacer visión de ello y para ello voy a hacer una pregunta. Bueno, primero voy a comentar un poco de qué trata, por si alguien no lo conoce. Consiste en un papel bastante importante hoy en día en la sociedad, que por ahora todavía no se reconoce mucho y creo que es bastante necesario, y consiste en que las personas que tienen diversidad funcional puedan comunicarse con el resto de personas que no la tienen a través de sistemas comunicativos como la lengua de signos, el braille, tablero de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría hacer una preguntilla y ya luego también una reflexión que considero bastante importante y que hoy, en esta jornada, se está empleando con frecuencia. Pues la pregunta es hacia Mariana y Pablo. Vale. Una vez ya con la reflexión que he hecho, ¿consideráis que en las aulas o en cualquier sitio es bastante importante el papel del mediador comunicativo o qué consideráis? No sé si me he explicado bien de qué consiste. Mediador comunicativo. Es la persona que es capaz, bueno, que puede estar en una aula o como aquí tenemos a nuestra intérprete, que sería otro papel, pero también bastante importante, en el cual, por ejemplo, si una persona, lo más común que vemos, es sorda, pues tenga al lado a una persona que, en este caso, el mediador comunicativo, pueda hacer
bueno, pueda transmitir el mensaje a otra que sea oyente en este caso, que sea como el puente, ¿no? Tenemos, Ana y yo, la gran suerte de tener un mediador. Yo le llamo Ángel de la Guarda. Porque, no, como decía Ana, nosotras tenemos un trabajo y el mediador pues nos ayuda a cómo tenemos que interpretar las cosas que nos dice pues nuestros compañeros de trabajo. Sí, es por la mañana, sí. Pues por ejemplo el mediador nos explica cómo es un lenguaje en una empresa, cómo tenemos que dirigirnos al jefe o jefa, por ejemplo, qué tareas tenemos que hacer, en qué consisten, y ellos, pues antes de que Ana y yo entremos en una empresa, dan unas charlas de sensibilización sobre quiénes somos Ana y yo y qué tareas podemos aportar y cómo se tienen que dirigir, entre comillas, a Ana y a mí. Pues, por ejemplo, en este caso, yo trabajo en recursos humanos y tengo la gran suerte de tener a mi mediador, que se llama Miguel Prieto, que es el que me ayuda a hacer las cosas y a interpretar las cosas como las tengo que, y me ayuda a hablar y a expresarme bien. Y es una de las cosas más enriquecedoras para mí a la hora de hacer mi trabajo y a la hora de dirigirme a mis compañeros de recursos humanos, tanto a mi jefa Yolanda como a Emma, y me hace pues saber lo que quieren ellas a la hora de hacer un trabajo. Ya está. Y bueno, esta es la reflexión, bueno, reflexión no, sino que considero que es bastante importante tener en cuenta, ya no sé si incluida yo antes de estudiar el ciclo, si lo tenéis ya en cuenta o no, pero me gustaría también que salgamos con este aprendizaje porque lo considero bastante importante. Y es muy básico, ¿no? Pero creo que al día de hoy todavía se sigue usando el término discapacidad y yo considero que es un término también de hace ya bastantes años, que significa la no capacidad de hacer algo cuando realmente se debe sustituir, que a día de hoy ya empieza a existir, pero con el término de diversidad funcional, que es la capacidad de hacer algo de forma diferente a los demás. En este caso, un ejemplo para que se entienda bien es, por ejemplo, una persona que es ciega, no es que no pueda leer, puede leer de forma diferente. Entonces no lo podemos llamar discapacitado porque al final es un término que es la no capacidad para hacer algo cuando realmente hay medios como el braille, por suerte, que hacen que pueda comunicarse y entender el mundo. Gracias. No sé si lo respondí. Buenas, soy Antonio, formo parte de la comunidad sorda, soy persona discapacitada también. Primeramente decir que en esta sociedad hace falta más docentes como vosotras porque así es posible la inclusión. Y para responder a lo que ha contestado la anterior compañera, la mediación comunicativa sirve para comunicarse con facilidad con demás personas, pero lo que es la mediación, más que nada es poder comunicarse, no para adaptarse. No sé si me explico. Ahora, mi reflexión. Una persona como nosotros, con discapacidad, tenemos discapacidad, sí, pero eso no nos define. Lo que nos define es la alta adaptación que tenemos nosotros, que la mayoría no tiene. Gracias.
Buenas, me llamo Michelle. Yo quería daros las felicidades por darnos a conocer vuestra experiencia. Considero que sois necesarias en el ámbito educativo, como han dicho muchas personas que están aquí, pero claro, si esto se incluiría desde la infancia, no veo necesario o no sería necesario que digáis somos profesoras con diversidades distintas. No, soy profesora, es lo que hay. Tenéis dificultades más amplias, pero todo el mundo tiene dificultades, ¿no? Tenemos dificultades, yo qué sé, tengo yo gafas, tengo alguna dificultad, no tan grave, ¿vale? Pero considero que cuando habéis dicho profesora, he dicho no, es que ellas son profesoras iguales que los profesores que hay aquí. Y espero que podáis concienciar y sensibilizar, porque me encantaría que en la carrera de educación social y en la de educación en general y en todas las carreras estéis incluidas y nos podáis demostrar que se pueden hacer muchas cosas teniendo dificultades y que... Espérate, que me he quedado en blanco. Dificultades y que espero que nos podamos trabajar con vosotras como compañeras y que esto esté normalizado y que haya una gran diversidad en todos los ámbitos educativos y en todos los trabajos. Muchísimas felicidades. Hola, yo soy Isabel. Y nada, brevemente quería agradecer el amor que se ha notado que tenéis entre vosotros, entre los tres, que me emociona, que os queréis mucho y que cuando una menciona a la otra, menciona al otro y así entre todos. Ha sido muy bonito. Muy bien. Bueno, mil gracias por vuestras palabras de corazón, ¿no? Gracias, Ana, María, Pablo, Fernando, por ayudarnos a moderar la mesa. Y esa gran dificultad la comentó antes el profesor Agustín de la Herrán, que la mayor dificultad es que no vemos, ¿no? Y esa que no nos damos cuenta. Y también mencionó al maestro Confucio, el darse cuenta, ¿no? No sabemos nuestra ignorancia que tenemos y que somos muy limitados. Hay algo maravilloso que me ha parecido, que es normalizar, ¿no? Que es algo normal y corriente, que lo excepcional, ¿no? Esta experiencia que estáis desarrollando, pues que sea algo natural, como la vida misma, porque así somos, ¿no? Personas naturales. Así que muchas gracias. Ahora tenemos un pequeño descanso y luego va a venir unas familias de la Fundación Prodi con Andrés Cabrera y con una persona también. Es una sorpresa, bueno, ya he dicho la sorpresa. Soy muy malo para guardar secretos, pero sí sería maravilloso también si podéis, los que podáis, entendiendo vuestra agenda, pues que podáis acompañarnos ahora a las 12. ¿Vale? Gracias.